¿Qué tal, queridos amigos? Si usted confía más en el presidente que en el Instituto Nacional Electoral, no es para usted este mensaje. Ahórreselo, por favor. Si usted cree que es necesario que le pongamos un alto a esta administración que ha resultado totalmente fallida, entonces escúchenos, porque hay quienes tienen graves dudas acerca de que si se aplica la revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador, una figura que él mismo insistió en vincular jurídicamente, entonces muchos piensan que va a desaparecer las instituciones y va a haber un caos en nuestro país. No es así. Está todo perfectamente reglamentado. Incluso en el artículo 84 de la Constitución General de la República, en donde se asienta las distintas posibilidades en el caso de una ausencia definitiva del presidente, ya hay un párrafo agregado que tiene que ver con la revocación de mandato. En lo general, si el presidente de la República se ausenta definitivamente por diversas causas, sean la muerte, la enfermedad, asuntos políticos graves, traición a la patria, por ejemplo, que hiciera que se obligara al presidente a solicitar licencia de su cargo o a destituirlo, de acuerdo al ejercicio de la soberanía popular, tendremos que entrar ya en la segunda fase del artículo 84, que dice concretamente que después de cumplidos los 2 primeros años, es decir, dice durante los últimos 4 años, es decir, está un poquito mal redactado, pero así lo dice la Constitución. Si la ausencia se produjera durante los últimos 4 años, entraría provisionalmente como presidenta la actual secretaria de Gobernación, el florero Olga Sánchez Cordero. Esto sería un momento como un bachecito. Pero de inmediato se reuniría el Congreso de la Unión, o en su caso la Comisión Permanente, si no estuviera en sesiones del Congreso de la Unión, para designar a un presidente sustituto. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no habría lugar a elecciones, ya no habría lugar a un presidente interino para convocar las elecciones, porque en el primero de los casos, cuando la ausencia se produce antes de los 2 primeros años, entonces sí se convoca al Congreso para que nombre a un presidente interino cuya única función sería la de convocar elecciones. Como ya no es el caso, el Congreso designaría simple y sencillamente al presidente sustituto, que terminaría el periodo constitucional en octubre de 2024. Esto sería, digamos, la forma más legal, más constitucional. Con el párrafo que se agrega sobre la revocación de mandato, se asume que quien quedaría al frente de la titularidad del Ejecutivo, luego de un breve paso por la Secretaría de Gobernación, sería el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Este sería, digamos, el presidente provisional que de inmediato convocaría al Congreso y en su caso a la Comisión Permanente para nombrar a un presidente sustituto. Esto es muy importante porque hay mucha confusión al respecto, pero lean bien el artículo 84 y ahí se darán cuenta de cuáles son los lineamientos a seguir. Uno piensa que sería peor el remedio que la enfermedad, porque llegarían personajes terribles, brutalmente terribles, a la presidencia de la República, peores en su caso que Andrés Manuel López Obrador. Pero esto es hipotético. Si se da el primer paso, es decir, si se logra que la revocación de mandato que el mismo presidente propuso, poniéndose a él
mismo una trampa porque pensó que su popularidad crecería al grado tal de que la revocación de mandato no se daría, sino que se volvería esa jornada una multitudinaria muestra de apoyo popular para pensar en prorrogar su mandato más allá de los límites constitucionales, es decir, más allá de octubre de 2024. Bien sabemos que esto ya dista mucho de la realidad. En principio ya no tiene mayoría calificada su partido Morena en la Cámara de Diputados y para colmo ya le bajaron varios diputados más, así que queda más reducida la representación de Morena de lo que se estimaba en principio. Esto debido a las múltiples irregularidades que observó el Instituto Nacional Electoral y que sancionó el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. No hay paso atrás. Por eso está tan molesto el presidente contra el INE y contra el tribunal. Por eso quiere destazarlo por completo, tajantemente, dijo, tanto a la Cámara, tanto al INE como al tribunal. Y esto ha sido vitalizado con la actitud de Morena, que se siente ofendida y agredida por el Instituto Nacional Electoral por tantas cosas que ha cometido en su contra. Quitarle el registro al violador de Guerrero, quitarle el registro al señor electo como candidato por el Morena para gobernador de Michoacán, Raúl Morón, quien tuvo que bajarse del ring y subir otro candidato, Ramírez Bedoya, que hizo de las suyas en Michoacán y cuyas impugnaciones contra esta elección, como igual en el caso de Campeche, igual en el caso de otros estados, están todavía en el tribunal respectivo, ya sea en el tribunal electoral de cada estado o bien en el tribunal federal, en donde ya pasaron a ver qué dicen los 7 sabios, los 7 magistrados del famoso Tribunal Electoral Federal. Esto se lo digo porque es necesario saber hacia dónde vamos. Yo estoy convencido de que en caso de una revocación de mandato, la turbulencia política sería tal y la presión popular sería tal que sería prácticamente imposible que se impusiera como presidente sustituto a un elemento del mismo equipo López Obradorista. Ni siquiera los partidarios de Morena se atreverían a tanto. ¿Por qué? Porque si se revoca el mandato, esto sería una mancha no solamente para Morena, sino para el país en general, por haber postulado y votado a favor de un hombre que no tenía la capacidad para ejercer el cargo y que nos ha llevado por un camino de sinuosidades sin límite, que ha dado forma y paso a la delincuencia organizada, mientras convierte en delincuentes a los periodistas críticos que no se pliegan a sus instrucciones y que no caen en la panorámica ideal del periodismo López Obradorista, que encabeza desde luego el famoso Carlos Pozos, olor molécula, uno de los más nauseabundos mercenarios de la historia de la letra impresa en nuestro país. Y con él Lord Pirata, Lady Congo. Ese es el nivel de periodismo que le gusta a López Obrador. Lo vuelvo a repetir. Pero de esto no es lo que estamos hablando de qué pasaría. Pues pasaría que la ciudadanía tendría que tomar cartas en el asunto y exigir que la revocación de mandato no fuera un pretexto para nombrar, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, o más fácilmente a alguien que esté allá en el Congreso, a Ricardo Monreal. No sería esto lo que el pueblo quisiera. Y es entonces cuando la ciudadanía arremetería contra los poderes fácticos, contra los poderes de la Unión también, no solamente los fácticos, para exigir
que se diera verdaderamente un cambio institucional en nuestro país. Es decir, que se actuara de acuerdo a lo que marcara la soberanía popular, la soberanía nacional, que radica originaria y esencialmente en el pueblo de México en su conjunto. Esto quiere decir que se exigiría cuando menos una consulta acerca de los viables candidatos a la presidencia. Y esto tendría que ser a través de los órganos electorales actuales. Se rompería un poco la dinámica constitucional, pero no podría permitirse, bajo ningún concepto, que se nos diera tole con el dedo. Es decir, lo legal sería que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados asumiera brevemente la presidencia provisional y que luego el Congreso reunido, ya sea la Comisión Permanente o el Congreso ya en sesiones, y designara a un presidente sustituto. Esto sería lo constitucional, lo que está acordado. Pero también se puede dar una reglamentación diferente que posibilite, en caso de una revocación de mandato, el ejercicio pleno de la soberanía popular. Esto es lo que estaríamos también tratando de luchar los mexicanos para evitar un continuismo que sería vergonzoso para todos. No al continuismo. No queremos más morenistas. No queremos más López Obradoristas disfrazados. O bien a lo mejor López Obrador acepta la revocación de mandato y, como en el caso de Guerrero, coloca a su hijo José Ramón, un verdadero zángano que vive en los Estados Unidos y que hace negocios multimillonarios gracias a las buenas relaciones de su esposa, la señora Adams de López Beltrán, quien tiene una muy importante compañía de abasto de gas. Bueno, la tienen sus padres, los suegros de José Ramón, Cava Energy, esa famosa empresa que ha negado el presidente que sea abastecedora de Pemex, pero que en los sótanos, en los subterráneos, queda absolutamente comprobado que esta compañía sí está abasteciendo de gas a México con un alto precio, con el alto precio que da, desde luego, las colusiones inmorales. Por todo esto se tiene que ir López Obrador. Por todo esto hay que convocar a los mexicanos a que primero firmemos esta moción que se está dando para reunir 2.800.000 firmas, que es aproximadamente el 2% del padrón, y puede integrarse ya una denuncia formal exigiendo la revocación de mandato. Esto no quiere decir que si se firman las 2.800.000 signaturas de todos los que no quieren a López Obrador en el poder, se vaya a dar la revocación automáticamente. No, sería la posibilidad de motivar a la presentación de estas firmas con el objeto de que se exija la revocación de mandato y se analicen sus causas. Ya después vendría la resolución definitiva de los órganos respectivos. Pero el camino está abierto. Primero hay que solicitar la revocación de mandato antes de que lleguen los tiempos, antes de que se dé la consulta, antes de que nos la vuelvan a posponer, antes de que se culpe al Congreso por no tener listas las leyes reglamentarias sobre el mismo procedimiento. En fin, que México está hecho un polvorín. Y esto se debe a la actual administración, la 4T. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.